Hola, ¿qué tal? Bueno, de vuelta por acá y hoy retomamos un tema de tortuga muy frecuente de ver en la práctica diaria en los consultorios. Se rompió el caparazón de la tortuga. Los pasos a seguir. Si ustedes vienen siguiendo los videos que vamos subiendo, hay otros videos de accidentes en tortugas donde se muestran un montón de tortugas con los caparazones dañados, lastimados, destruidos, arruinados, todo lo que ustedes quieran decir. Entonces, acá viene la otra parte para decir de alguna forma, es cómo tenemos que proceder. Pero hay que tener en cuenta unas cuantas cosas previas antes de proceder. Cuando ese caparazón se rompe, se abre, esa fisura que queda es una fisura contaminante. El grosor del caparazón podemos relacionarlo bastante profundo con respecto al tamaño del animal en general. Entonces podemos hacer una comparación de esta ruptura con una cortadura en cualquier otro ser vivo, con una cortadura profunda. Esa cortadura profunda obviamente es más fácil de contaminarse y la contaminación es más agresiva que una lastimadura superficial o una cortadura superficial. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, proteger esa herida, tratar de limpiar esa herida. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que debajo del caparazón hay una capa muscular relativamente más fina que el caparazón y después vienen los órganos internos. Entonces acá es un punto crucial. ¿Hasta dónde me va a llegar esa ruptura? ¿Me rompió el caparazón hasta el músculo o me atravesó esa pequeña capa muscular y se produjo una entrada directamente a la cavidad celómica? ¿Por qué cavidad celómica? Ellos no se dividen en un tórax y en un abdomen como nosotros. No tienen el diafragma que divida en un tórax y un abdomen. Entonces, todos juntos, toda la misma cavidad, y se la llama cavidad celómica o celoma. Obviamente, así como en cualquier animal, si hay una herida que puede producir a una perforación en una cavidad, las cosas se complican. Acá también se nos van a llegar a complicar. Entonces acá tenemos que tener en cuenta esta situación. Y el tercer aspecto a tener en cuenta, estamos hablando todavía que la tortuga se rompió el caparazón y sigue estando en la casa. Y el tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta, que cuanto más tiempo está contaminada esta herida, más rápido se me está infectando. Pese a que las tortugas son de metabolismo lento, las bacterias no son de metabolismo lento. Una cosa es cómo responde la tortuga y otra cosa es la bacteria, hongo o cualquier contaminante que pueda llegar a entrar a esa tortuga. Entonces, son tres puntos cruciales que tengo que tener en cuenta. Y acá viene el tema, salgo corriendo, no salgo corriendo. Han pasado de salir corriendo y no encontrar a nadie que les pueda solucionar. ¿Y qué va pasando? No se limpió y esa tortuga se sigue infectando. O también la otra, que fueron al lugar apropiado y justo estaban con una cirugía, otra, y tiene que esperar en sala de espera que se sigue infectando. Entonces, primero, como siempre en exótico, coordina la atención. Segundo, acá sí podés hacer algo en tu casa. El tema es cómo. Alcohol. No. El alcohol nunca le coloques a las tortugas. ¿Mm? Se llevan mal.
Agua oxigenada, sí, es un buen desinfectante, sacás la suciedad. El tema es cuánto. No sabes si entró una perforación interna celómica o no. En la práctica vemos muy seguido la perforación del área pulmonar, en algún sector el pulmón abierto. Entonces, yo si echo un chorro exagerado de alcohol, me va a ir mucho contenido a los pulmones. ¿Qué le va a pasar a cualquier ser vivo cuando se llenan de líquido de los pulmones? No puede respirar bien, se empieza a dificultar su respiración, se empieza a sentir ahogado. Entonces, tengo que tratar de no abusar tanto del agua oxigenada, pero sí colocar lo suficiente como para poder limpiar y desinfectar. Y después de desinfectar, ¿qué hago? Venda. La típica venda Cambric que se vende en cualquier farmacia, esa venda de tela, tipo mallita, esa tela, la más común, vendala unas cuantas vueltas como para que después que lo desinfectaste se vuelva a contaminar. Colocar la tortuga en un lugar que vos la puedas controlar y, como dije en otros videos de los traumatismos, guarda las hormigas que no se le acercan. Una vez que lograste hacer eso, ahí estás como un poquitito más tranquilo, no del todo tranquilo, un poquitito más tranquilo para coordinar con tu veterinario para llevarla a la reparación de este caparazón. La reparación va a ser con distintas clases de materiales. Nosotros en nuestro consultorio lo que más solemos usar son resinas epoxis, que se van preparando y se van moldeando sobre la herida del animal. No hay, es una plataforma, pero se pueden hacer cerclajes, se pueden hacer aproximaciones con hilos de acero inoxidable, se pueden hacer, eso dependiendo la lesión. Generalmente la gran mayoría de las que hacemos es con las sustancias epoxi, con el material moldeable epoxi. Ese material va a quedar durante varios meses en el animal y debajo del material el caparazón va a ir uniéndose y creciendo una capa nueva de caparazón, pero lleva mucho tiempo. Por otro lado, hay que controlar que haya quedado bien adherida este material y que no haya complicaciones o efectos secundarios colaterales. ¿Cuál es el más común? Que la herida, pese a la limpieza que vos hiciste, pese a la limpieza que le siguió haciendo el veterinario, pese a todos los controles, pese a todo, esté supurando. Y yo coloqué ese material. ¿Cómo me voy a dar cuenta que está supurando? Bueno, en el borde del material voy a ver que empieza a eliminarse un líquido que generalmente tiene una coloración entre rojiza a rosada levemente pálida. Eso es porque sale de la herida, se topa con el material y empieza a buscar por dónde va saliendo. ¿Qué hace eso? Empieza a despegar el material y en algún momento se me desprende todo y tengo de vuelta todo el trabajo de reparación de vuelta para hacer. Entonces, eso es otra característica a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando perdió parte del caparazón? Acá se complica. A veces se puede hacer un molde con sustancia epoxi, a veces hay que hacer algo, un molde con una impresión una lámina de impresión 3D
acá va a llevar más tiempo la reparación, acá vas a tener que dejar más tiempo el animal en la veterinaria, pero a veces hay otro problema, no se puede reparar porque quedó un daño muy grande en órganos internos, porque perdió parte de algún órgano vital, porque perdió lo que sea y no se puede reparar. En estos casos, bueno, lamentablemente para que no sufra más el animal se hace la eutanasia, pero tener presente que esa es la última opción. Siempre que se fracture el caparazón, lo primero que hay que hacer es atenderlo lo antes posible. Nos ha pasado tortugas que estuvieron fracturadas 3, 4 días, 5 días. Acá la cosa se complicó bien. Esas tortugas muchas veces, si hubieran sido atendidas el primer día, tiene posibilidad de salir adelante. Ya 3 o 4 días, ya la posibilidad de salir es muy difícil. A no ser que es una cosa que ocurre muy seguido, que en tu zona no haya veterinarios de animales exóticos, entonces estés 3 o 4 días en encontrar a alguien que te pueda ayudar. Bueno, durante esos 3 o 4 días, hacele limpiezas frecuentes, sacale la venda que le pusiste, curarle y volverle a hacer hasta encontrar a alguien que te pueda solucionar el problema. Pero igualmente alguien lo tiene que ver, porque después tiene que evaluar los efectos colaterales que pueden aparecer. Entonces sí o sí acudí al veterinario, no te quedes con una curación casera. Me he visto un montón de curaciones caseras que le han puesto una famosa masilla que no quiero decir el nombre, de nombre comercial muy conocida, y después de un tiempo hubo problemas sanitarios, y cuando digo después de un tiempo, hasta meses después, y no les cuesta relacionarlo a los propietarios que ese problema que apareció fue porque se hizo un mal tratamiento en su momento. Acuérdense que las tortugas tienen metabolismo lento, entonces que muchas veces ciertos problemas aparecen a largo plazo. Entonces, no hagas cosas caseras, haz la limpieza, no te desesperes, coordinalas con las atenciones y acudí y hagamos las cosas bien correctamente. Así todos podemos tener problemas en el futuro. Y hasta acá llegamos. Bueno, volvemos a hablar de tortugas nuevamente. Espero que te haya gustado el video, espero que te sirva. Mirá, volvé a mirar los videos de accidentes de tortuga, las causas. Acordate que son muy frecuentes los accidentes de tortuga y nos estaremos viendo hasta la próxima vez. Chao, suerte, hasta la próxima.